Cordial saludo, mi nombre es Angie Lorena Ramos Layton, soy estudiante de gestión deportiva de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación les hablaré de mi historia personal, la cual denominé La historia tiene la culpa. Bueno, eh, voy a ser sincera, voy a leer gran mayoría de esta historia, ya que al momento de escribirla me sentí así tal cual como lo voy a hacer en el video. A lo largo de mi vida he llegado a comprender que cada experiencia, por dolorosa o luminosa que haya sido, ha formado parte de un proceso mayor que hoy me impulsa a construir mi propio propósito. Antes que nada, agradecerle a Dios. Mi corazón se llena realmente de gratitud hacia Dios porque desde mi nacimiento Él siempre me ha acompañado con mucha salud, con muchísima fuerza y una capacidad de resistencia que no siempre supe que tenía, la cual yo no conocía, pero que se hizo evidente con cada prueba que he enfrentado en la vida. Dios ha sido mi refugio constante, incluso en los momentos que yo no entendía sus planes. Nací un 23 de abril del 2002 en Bogotá. Desde mis primeros meses de vida mi historia tomó un rumbo inesperado. Mis padres se separaron poco después de mi nacimiento, aproximadamente a los 19 meses de edad. Mi madre decidió seguir un camino distinto y mi papá, un hombre trabajador, tuvo que salir a buscar oportunidades que permitieran sostenernos. Esta misma búsqueda lo llevó a él a ausentarse por largos periodos de mi vida, dejándome al cuidado de quienes conocí como mis protectores más constantes, que fueron mis abuelos paternos y una tía paterna, perdón. Conservo pocos recuerdos de mi infancia, pero los que guardo están profundamente marcados por la desunión familiar y por la difícil relación con mi hermana mayor, ya que por la misma ausencia de nuestros padres, esto nos convirtió en dos niñas que, sin saber cómo manejar sus emociones, crecimos entre reproches, silencios y discusiones constantes. No teníamos las herramientas para entender que ambas éramos productos de la misma herida, el cual era el abandono. A los 6 años viví uno de los episodios que más han marcado mi vida. Un día cualquiera, mientras jugábamos con mi hermana, ella, por ser mayor, manipulaba una máquina de cortar pasto, y dentro de un juego brusco terminó en una tragedia, ya que ella me empujó hacia la máquina y en un segundo que aún siento eterno, perdí mi dedo índice de la mano derecha. A esa edad no entendía por completo lo que significaba crecer sin una parte de mi cuerpo, pero con los años fui comprendiendo que esa ausencia física representaría también una de mis inseguridades hoy en día. He ido aprendiendo a vivir con esto, a evitar preguntas y a convivir con miradas ajenas, pero también con una fortaleza que nadie interna, pues que nadie puede ver. Bueno, ya la adolescencia llegó cargada de deseos de independencia. Si lo hubiera sabido antes, de seguro habría sido diferente. Habría sido distinto. Terminé el colegio a mis 17 años, y movida por mis sueños y la necesidad de construir un futuro diferente, regresé sola a Bogotá. Poco después llegó la pandemia,
que no solo me cerró las puertas laborales, sino que me llevó a enfrentar el silencio de mi soledad. Sin embargo, siempre he sido una mujer que encuentra su fortaleza y su fuerza en los momentos más inciertos. Decidí salir adelante como fuera. Y en medio de ese caos, de esa pandemia, conocí a una persona que en el momento creí que era mi apoyo, mi guía, mi refugio. Y a los 18 años quedé en embarazo, que imaginé un proceso lleno de ilusión, se convirtió en uno de los capítulos más dolorosos de mi vida. Viví maltrato físico, psicológico, verbal, en cada palabra ofensiva, cada golpe, cada humillación rompía algo dentro de mí que aún hoy en día trabajo en sanar. Crecí con un abuelo que jamás me levantó la mano, jamás me trató mal, siempre me enseñó el respeto y el amor desde el ejemplo. Y encontré todo lo contrario en quien creía que me iba a acompañar en el momento más vulnerable de mi vida. Bueno, esto fue una etapa muy fuerte. Ya nació mi hija. A los pocos días, pocos son 15 días, falleció mi abuelo paterno, con quien me crié, quien era mi roca, mi refugio. Falleció. mm, Fue como si el mundo se detuviera y me dejó ese vacío. Em, bueno, me encontré siendo madre por primera vez, lidiando con un posparto lleno de miedos, cargando traumas, viviendo un duelo que me desgarraba y tratando de entender cómo seguir adelante cuando sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Busqué ayuda, busqué terapia porque no le encontraba un rumbo a mi vida, no encontré otra salida. Tuve que aprender a abrazar a mi hija sin que me doliera la ausencia de mi abuelito. Tuve que aprender a ser mamá mientras intentaba aprender a ser yo misma. Tuve que aceptar heridas profundas provocadas por el maltrato del padre de mi hija. Y lo más duro, tuve que aceptar que aunque doliera, esa historia no definía mi valor. Durante este tiempo que tuve a mi hija, volví con mi papá. Aunque él intentó apoyarme, la convivencia no fue sencilla. Había dureza, siempre ha habido dureza en su forma de expresarse, en su manera de ver el mundo. Era como si dos desconocidos intentaran construir un hogar desde la necesidad y no desde el vínculo. En ese caos emocional cuidaba a mi bebé entre cuatro paredes, tratando de no derrumbarme mientras aprendía a ser fuerte incluso cuando nadie me sostenía. Hoy, con 23 años y una hermosa hija de 4 años, he descubierto que estoy en un nuevo capítulo de mi vida, que uno en el que he aprendido que existo más allá de mis heridas, uno en el que entendí que la vida, incluso con todos sus golpes, vale la pena vivirla. Mi hija se convirtió en mi motor, es la razón por la que me levanto diariamente y aún estoy aquí. Em, es la mirada que me recuerda que soy suficiente. Ella no pidió venir a este mundo, soy yo quien tiene la responsabilidad y el privilegio de darle un camino digno, seguro y sobre todo lleno de amor. Quiero no volver a cometer los mismos errores o cosas que yo viví
en mi niñez y en mi adolescencia con mi hija. Quiero ser su guía, su protección y que sienta que realmente tiene una mamá presente y un papá presente, ya que soy la doble figura para ella. A pesar de mi corta edad, he vivido procesos que me han obligado a madurar, a llorar en silencio bastante, a reconstruirme, a sanar desde lo más roto, pero también procesos que me han llenado de valentía, de resiliencia y de mucho propósito. Aprendí a valorar la vida porque entendí que solo tenemos una y que lo vivido no fue en vano, al contrario, son errores que me han enseñado a sacar mucha fuerza, a aprender y a no volver a cometer los mismos errores. Dios me dio un propósito y cada día lucho por cumplirlo. Mm, ¿Qué me llevo del curso de teatro? Es realmente muy interesante. A mí me encantan este tipo de trabajos. Lastimosamente no, la nota no me quedó eh, como lo esperaba, pero digamos que el tipo de poder, como me pude dar cuenta que al momento de escribir como este tipo de historias de mi vida, fue un momento de sentarme porque lloré bastante, incluso toco el tema y lloro, pero es algo que se necesita hacer, liberar para sanar. Me pareció increíble este curso, muy bonito. El tipo de trabajos son interesantes porque es un espacio que se dedica para uno mismo, para encontrarse con uno mismo, para desahogarse y sobre todo porque muchas veces hay jóvenes que a mi corta edad aún no han descubierto el mundo, realmente el propósito que les pone Dios en la vida y, y pues eso sería importante para todos los jóvenes, descubrir el propósito con el que estamos en el mundo, no perder el tiempo, luchar por los sueños. Y este trabajo es uno de esos. Estoy en busca de uno de mis sueños. Muchas gracias.